Terminó la FMS y vamos a intentar resumir lo más importante de la jornada. Primero los títulos. La revelación pareció ser Clan y su reencuentro con el público. ¡Vamos con esfuerzo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Sin grillas! ¡La tortuga se transformó en tortuga ninja! La batalla más importante, Woz versus De Toque, dos campeones nacionales que parecieron discutir algo que excedía una pelea de gallo. Viste que hablaste y hablaste y encima hablaste cagada. Yo tranquilo me río hasta sacarte la quijada. Está bien, de una vez anuncia tu retirada, que conmigo la Argentina queda bien representada. Las confirmaciones, Papo y Replic siguen en la punta. Antes de empezar me pregunto qué voy a hacer. Hay cosas que no puedo entender. En 3 vidas siguientes tu huevo no lo puedo tener. Lástima que vos no me ganás en ninguna de las 3. Empecemos más detenidamente. En relación a la primera versión, podemos decir que muchos de los gallos se lo vio un poco más adaptados o buscando estrategias para afrontar la primera parte de la competencia, la parte en la cual no es libre el enfrentamiento y tienen pruebas en el medio. En este sentido, con respecto a lo que sería la prueba de las palabras, vimos distintos modos de afrontarlas. Dani y Replic intentaron fluir, es decir, tomar las palabras no como algo que les permitiera golpear, sino simplemente que les permitiera ir de alguna manera disfrutándolas o moviéndolas dentro de su free. Sin embargo, tanto a Replic como a Dani no se les vio tan cómodos en nivel difícil. Sin embargo, daría la impresión de que esta pareciera una buena decisión, tomar las palabras de un modo que nos permitan no buscar una coherencia tan firme, sino una deriva. Los que buscaron Punchline buscaron maneras de resolver este problema. En el caso de Cacha las fue aprendiendo de memoria y tal vez no la decía en el momento, pero las retenía. En el caso de Toque lo que hacía era poner dos palabras juntas muchas veces. Se pasaba, pero él la incorporaba. Se había terminado con una de las palabras, la ponía como el inicio del segundo golpe. Y algo muy interesante de MKS fue que utilizaba las palabras en tercera barra o en cuarta, pero no en el extremo, sino que lo utilizaba como una especie de relleno. En el caso de Papo, sí las usaba en el extremo, pero es un caso especial que luego veremos cuando analicemos a este gallo. A pesar de esta mejora, todavía no parecen resolver del todo la prueba de la temática y la prueba de los personajes. Con respecto a la temática, muchos de los gallos siguen golpeando con la palabra, es decir, aparece la palabra de la temática sin aprovechar todo el campo semántico y una coherencia que debería durar todo el tiempo que dura la temática. Da la impresión de que suman golpes que usan la palabra o que de algún modo rozan la temática, pero les cuesta armar una temática armada que mantenga una coherencia. Con respecto al personaje, esto también sucede. Da la impresión de que dicen o utilizan el personaje como un marco de referencia y no lo toman en primera persona. Esto se vio claramente cuando Papo le recriminó a Dani el tema de que no se ponía el papel de Pablo Londra y le dijo correctamente: vos sos Pablo Londra, y a partir de ahí lo vimos a él mismo hablar como si fuera Duki, hablar en primera persona. Soy la bomba. ¿Qué le pasa a la rotonda? Se pone el lobizón cuando viene luna llena. Este es el puto Pablo Londra. No, yo no soy Pablo Londra. Ese sos vos que te aprovechás de la sombra. Empezás a copiar lo que otros logran. Después cuando viene uno innova, él se asombra. Esto me parece muy interesante y también muestra una característica de Papo que luego desarrollaremos más adelante. Si empezamos uno a uno con los en sí, Stewart, el último de la tabla, dará la impresión de que no le encuentra todavía un lugar. Sobre todo lo que le falta encontrar es un rasgo distintivo. Es un gallo que, si miramos finamente, no parece tener un rasgo que lo haga distinto al resto. Él intenta posicionarte en la primera jornada como el nuevo, como si fuese el David contra Goliat, la revelación. Ahora se intentó posicionar como el gallo federal en una provincia que era federal, pero tal vez lo que debería prestar más atención es un rasgo que sí tiene, y es el ingenio. Tanto en la primera jornada como en esta, en momentos que parecía no salir del todo bien, sacó golpes de ingenio muy fuertes. En aquella ocasión, ya lo charlamos, el tema de un acote que estaba haciéndole a Cacha cuando estaba defendiendo a Maradona. Con respecto a esta fecha, Stewart tuvo como un traspié,
habló de la madre de MKS y MKS obviamente se agarró junto con el apoyo del público casi todo el ataque libre, defendiendo y trabajando ese concepto. En ese momento en la cual parecía no tener salida y cada acote que hacía Stewart lo parecía hundir más, empezó a tirar unos besos al cielo, 1, 2, 3 y un cuarto para Cancerbero. Capacidad de revertir algo que parecía irreversible da la impresión de que se logra con un gran ingenio, y este es el que tuvo Stewart y que para mí debería fomentar mucho más para encontrar su rasgo distintivo. Danny aparece en el puesto número 9 de estos gallos, y es un gallo que daría la impresión, como dijimos en el informe anterior, de que mantiene cierta irregularidad. Es un gallo que, al igual que Replic, está buscando o presentarse como un gallo métrico, es decir, con una rima que no sea estructural, una rima interna, una serie de golpes que son más impredecibles, que trabajan con el guanchu, con el calambur, técnicas que son muy difíciles y que también son muy difíciles de hacer cuando uno no tiene un minuto entero. Es decir, que cuando uno intenta hacer estas técnicas en un 4x4 o en un intercambio corto, es difícil de que se noten. Para lograr un buen desarrollo de estas técnicas, que son muy fuertes y que requieren un ritmo interno al lenguaje muy contundente, es necesario tal vez no tener tantos parámetros como lo tiene esta competencia. Son solo marmotas, después que vengan a hablarme a mí de fumar mota. Yo no fumé un carajo, pero vengo a parar acá adelante a cualquiera que venga a darle un par de guantes. A cualquiera que se la banque, pero dudo que alguien se pare acá en este instante. Entonces quédese encallado escuchando el parlante. El flow de alguien perseverante, mucho gigante. Silencio. Esta podría ser una de las explicaciones de por qué reaparece mucho más en la parte libre y que mantiene cierta irregularidad en el resto de la competencia. Trueno me parece un caso extraño, me parece que tanto en la primera jornada como en la segunda tuvo actuaciones dignas, primero con Papo y ahora contra Replic. Sin embargo, los números y los puntos no parecen acompañarlo. MKS presentó una gran mejoría con respecto al muy bajo nivel, había sido el gallo con menor puntaje en la competencia anterior, y esta vez se lo vio recuperando muchas de las cosas que tenía. No saben nada en YouTube, yo me formé y tengo actitud. Lo que no tienen estos raperos que no tienen similitud. Y este tonto es una trola, es la sirenita porque le falta la cola. Sin embargo, como dijimos, en el momento libre fue que sucedió esta acusación de Stewart con respecto a su madre, y esto pareció malentonarlo, y un público que lo siguió y lo apoyó en toda la línea argumental que hizo en ataque a Stewart. Veremos qué pasa en la próxima jornada. Kacha es el gran incógnita para mí, porque yo de movida pienso que por su característica de ser un gallo regular y mecánico debería irle bien en esta prueba. Sin embargo, no encuentro explicaciones, su puntaje es bajo. Y el cuestionamiento mío no pasa por lo que yo haría, porque yo posiblemente también le pondría el mismo puntaje, sino no entender de alguna manera cómo pensar la planilla. Un amigo mío, Lester, fanático del rap, me dijo que la explicación es que Kacha es un buen alumno, un alumno que hace todo lo que el profesor quiere, y que el hip hop es mucho más que eso. Clan fue la gran revelación, como anticipé, y tal vez acá está la explicación de la pregunta que me hacía en el apartado anterior con respecto a Kacha. Clan, como anticipamos, fue la gran revelación, y quizás acá, en esta batalla, esté la explicación que me preguntaban en el apartado anterior con respecto a Kacha. Puesto que Clan ya de movida se presentó con una vincha en la introducción y atacándolo de movida a su adversario. Una vez que empezó la competencia, sin embargo, lo vimos no del todo haciendo pie en lo que eran las pruebas, inclusive pasaron muchas de las palabras sin que pudiera conectarlas en su fluido. Luego tampoco tuvo un gran desempeño hasta el momento en la cual Kacha lo compara con De Toque, y a partir de ahí se desnuda, y en ese desnudarse pareció encontrarse consigo mismo y con su público. Que me resbale, para que camine con reales. Esto no te sale, debajo de la ropa somos todos iguales. Porque era la impresión de que Clan tiene mucho de eso, ¿no? De lo que dice su nombre, de la colectividad. Posiblemente tiene que ver con el estilo de rapear, hace transitivo a quien que lo está viendo, siente que tal vez podría ser él. Y ahí, a partir de ese momento, pareció revertirse
la batalla que se venía dando, ese plus que no encontrábamos tal vez en Cacha, aparece en Clan de manera extraordinaria. Y un poco esta revelación un poco marca esta idea de cómo la FM Argentina se resiste un poco a meter la destreza como objetivo propio. Porque si Cacha iba un poco mejor desarrollándose en la primera parte, esta segunda parte borró de alguna manera a Cacha con sus posibilidades de ganar la competencia. Una vez que apareció el público, aparecieron las citas de Clan, apareció las típicas estructuras y apareció inclusive esta idea de rapear sin micrófono. Esta idea de no necesitar nada más que una voz para rapear. Replic es uno de los gallos que aparece puntero, y aparece puntero de manera distinta al resto, puesto que es un gallo que apostó a trabajar con las técnicas métricas para lograrlo, para encontrar su lugar dentro de la competencia, y hasta ahora le viene resultando bastante bien. Obviamente, como decíamos en el caso de Dani, algo importante cuando estos gallos quieren fluir, hacer valer el 1-2, es la utilización de más tiempo que el 4x4. Por lo tanto, cuando no tiene más tiempo, lo que utiliza o se posiciona es a partir de exprimir su cultura general. Estás en la tuya, guacho, yo la aplico. Yo tenés apetito, trajo un flow rico, así lo perjudico. Frotame el abanico, no soy un pobre angelito, soy un diablo rico. Lo aplico, si te diagnostico, jodeme puta si te ubico, te perjudico. Vos pones mostaza, yo pongo sabora, con sabor a metáforas, gárgolas. Pareciera que es un gallo que tiene un saber específico de muchas cuestiones, por ejemplo se lo vio en la temática de enfermedad, que puede nombrar un montón de cuestiones culturales que el resto de los gallos no lo logran. Y a partir de eso y algunos usos de las esdrújulas y de los acentos, logra pasar la primera parte y luego florearse con las técnicas cuando tiene más tiempo para desarrollarlas. En el caso de Papo, me parece que es el gallo más pragmático. En la presentación se comparó con el Pacino y con Tarantino, y se lo mostró con ese estilo que viene trabajando últimamente, que es un estilo que podríamos llamar, o que él llama forrero, que es un estilo en el cual se ubica como el dueño del lenguaje. En este caso sería como el mafioso, como el que maneja el juego. Más sangriento que el mismo Tarantino, la muerte es su destino. Voy matando como Al Pacino, todos los MC nerviosos y yo forreando con estilo. Y le permite, para mi punto de vista, no usar tanto su voz, cuidarla mucho más que en la versión anterior, en la cual se posicionaba como un gallo hardcore y eso lo hacía gritar en demasía. Como Yuki el estribo se rellena, sí, Papo MC con la rima buena, mi técnica de ballena, y estoy gordo de comerme la escena. Y ahora lo ubica de alguna manera como un gallo muy pragmático, un gallo que en cada prueba lo vemos cambiar. Tanto es así, por ejemplo, que lo vemos más utilizar los skills que antes. Por ejemplo, en la prueba de las palabras es muy interesante lo que hace. Cuando las palabras pasan cada 10 segundos, utiliza la paronomasia, distintos modos de cambiar la sonoridad para caer y hacer lucir el golpe. Y cuando las palabras empiezan a pasar más rápido, se limita a golpear. Esto es muy interesante, cómo él se va adaptando inmediatamente a cada una de las pruebas que se le propone. Como ya dijimos antes, al principio, es el primero que empezó a corregir al resto en la prueba de los personajes, diciéndole: vos sos ese personaje, y él mismo fue el que habló en primera. No, pero tenés que hablar de Duki, no de Dani, topo rapero groupie. ¿Qué le pasa a él instrumental? Se viste en cuero, quiere parecerse a Clan. No, yo no me quiero parecer a Clan, pero mi panza y a vos sí que no soy igual. Yo no como de más, como lo normal. No como vos que te abusás y siempre pedís más. Yo sé la codeína, me voy para el Luna Park y salgo campeón de Argentina. Y si traes la codeína, mejor trae tu ex que le bombeamos la vagina. Muy interesante el desempeño de Papo, se lo ve muy regular, fue el que más puntaje obtuvo en esta jornada, y realmente ocupa el segundo lugar por muy poquitos puntos, puesto que Woz tiene algunos puntos más. La batalla de la jornada fue Woz de toque y realmente fue muy interesante lo que sucedió en esta. De movida,
se enfrentaron dos campeones nacionales y la discusión pareció ser una discusión nacional. ¿Me sueltas rimas o solas son amagues? Tu returada, si no hay pista no te cagues. Porque el pibe dice que yo sigo sus pasos. Los que saben de la historia no tienen que hacerte caso. En la presentación, como siempre, Woz se presentó como el Messi y De Toque en la presentación ya marcó una diferencia, haciendo una crítica a la selección nacional, valorando la garra, los huevos, y a partir de ahí en la batalla se volvió a trasladar esta discusión. Muy interesantemente, lo que se discutía era qué se pretendía de un campeón nacional y de un representante nacional en una internacional. En la internacional, seguro vas a ganar el primer puesto. De talento estás bien. Los huevos si querés te presto. Mírame desde arriba, pero no me que enfrentás cuando parás en la tarima. Te enseño a la caja, te enseño que el redoble, la mitad de su camino y le estoy pegando el doble. Obviamente de fondo estaba la internacional que ganó De Toque en 2013 y la internacional que va a enfrentar Woz ahora. Como si la discusión rondara entre lujo, talento o huevo y garra. Y da la impresión de que desde ahí se discutían y se marcaban y debatían, tratando también de sublimar un presente en el cual la selección argentina no está jugando bien y en el cual De Toque proponía a los freestylers a la selección nacional. Este debate hizo que se potenciara todo y terminó con un abrazo entre ambos. Sin embargo, me parece que fue muy interesante cómo en una pelea de gallos se excedió este contexto y se fue justamente a una discusión superior. Sí, haciendo un trotecito, porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito. A eso le llamas muerte cuando yo rimo. Vine del quinto y le gané al campeón argentino. Al campeón argentino te salió muy mal. Bicampeón argentino y campeón mundial. Dese cuenta que le falta el respeto. Se toma el tecito el nene cheto. ¿Qué decir de los dos? Después los dos obtuvieron grandes puntajes. Incluso De Toque, que fue el perdedor, tuvo más puntaje que la mayoría de los ganadores. A los que les interese leer un poco sobre todo lo que venimos charlando, pueden hacerlo en la página de Urban Rooster, puesto que estoy escribiendo una columna antes y una después de cada jornada. Muchas gracias.